Y el día de hoy tengo a un joven talento, egresado de una universidad importante de la República Dominicana, la carrera de Derecho, y que desde muy joven tiene un interés especial en una temática que es tendencia hoy en día a nivel global. Se trata nada más y nada menos que de Federico Ramírez, con quien hablaré el día de hoy sobre inteligencia artificial y la manera en que ésta se regula. Federico, un placer escucharte, compartir contigo en este espacio. Bienvenido a tu orden. Buenas noches, Roberto. El placer es mío. Más que complacido de estar aquí, de poder compartir esos conocimientos que vinculan a la inteligencia artificial y el derecho, llevárselos a un público tanto de juristas como de personas que tienen otras profesiones. Estoy aquí para servirles. Bueno, pues muchísimas gracias. Y para empezar, primero felicitándote porque desde joven has despertado un interés por el estudio, profundización de lo que es ya entender lo que es la inteligencia artificial, así como también la manera en que esta se involucra en lo que es el derecho, es decir, cómo se regula. Y para empezar, quisiera preguntarte cómo podemos entender lo que es la inteligencia artificial. Mira, se puede percibir de distintas maneras, pero para mí la mejor forma de definirlo es a través de un conjunto de mecanismos, tanto tangibles como intangibles, que funcionan de manera simultánea. Todo a través de distintos procesos que regulan el procesamiento de datos y a través de esos mismos datos pueden llevar a cabo distintas acciones, que es lo que la inteligencia artificial se caracteriza, la independencia para realizar esas acciones. Ok, entonces podemos decir que la inteligencia artificial es un conjunto de, digamos, mecanismos, acciones, elementos que de manera tangible y no tangible pueden dar un resultado o hacer una gestión para obtener un resultado. Es correcto. Esa es la mejor Mira, manera para mí de definirlo. ok, mira, recuerdo en una ocasión que tuve la dicha de ser parte de un programa en el cual hice un comentario sobre lo que es la inteligencia artificial, pero no propiamente hablando de la definición de la misma, sino lo que converge en relación al uso, al no uso, a lo que se puede hacer y no se puede hacer con estas. Y esto me hace reflexionar también en lo que es un comentario que hice en un medio de comunicación al cual pertenezco, el Nuevo Diario, y es en relación a cómo el debate internacional se ha elevado en materia de inteligencia artificial con relación a la manera en que se exponen determinados derechos en relación a su uso, manipulación, aprobación y también mecanismos que se emplean para utilizarse en lo que es ya propiamente en todos aquellos espacios donde la inteligencia artificial está presente. Y ahí hago este comentario para abrir a una pregunta muy importante, y es que ¿cómo podemos entender la manera en que la inteligencia artificial se puede tomar como un elemento propiamente por parte del legislador para que sea incluido en lo que es ya propiamente la regulación interna del Estado? Dicho de otra forma, para los que no son abogados. O sea, ¿cuáles elementos se pueden considerar para que la inteligencia artificial sea regulada desde el punto de vista ya propiamente de una ley establecida y posicionada de lo que es el ordenamiento jurídico de un país? Excelente pregunta, Roberto. Déjame decirte que la inteligencia artificial, a pesar de que es una tecnología que se ha venido desarrollando durante muchos años, desde las décadas de 1940, todavía no ha sido regulada. No hay una legislación como tal que pueda sostener el uso de la inteligencia artificial en la sociedad. Si bien es cierto, es algo que se ve cotidianamente desde nuestros dispositivos móviles, los celulares, las laptops, las tabletas, hasta ya inteligencias artificiales con usos determinados, como sistemas de seguridad, sistemas de administración bancaria, entre muchas otras funciones. Yo diría que el primer paso para lograr una legislación en materia de inteligencia artificial es identificar puntualmente esos usos, determinar y delimitar
cuáles son los sectores donde la inteligencia artificial puede ser más vulnerable, tanto para la propia inteligencia artificial como para los usuarios que la consumimos. Ya a partir de ahí, con esa delimitación y ese escalamiento de las necesidades que provee la propia inteligencia artificial, se puede definir el primer paso para su regulación. Eh, yo estaba haciendo mi trabajo de investigación de grado en la materia de la responsabilidad civil desde la óptica de la inteligencia artificial y me di cuenta de muchos aspectos, de que para tú ejercer de manera segura ante el derecho, por lo menos a la vista de la responsabilidad civil, es necesario un sistema de seguros que, al igual que, por ponerte un ejemplo, los seguros vehiculares, para el uso y disfrute de un vehículo plenamente en cualquier ciudad, tú tienes que contar con un seguro. Al igual que la inteligencia artificial, hay distintos tipos de sistemas de inteligencia artificial, unos más riesgosos que otros, pero al igual que con los vehículos, tú asumes un riesgo, tú asumes una responsabilidad. Y es el mismo caso que los sistemas de inteligencia artificial de esa índole. Entonces, para ponerte en contexto, esos son el tipo de cosas que deben evaluarse dentro de toda la amalgama del derecho, llámese derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, todas esas ramas, cada una desde su propia perspectiva, y los juristas que están especializados en ellas tienen la labor de observar y analizar cuáles son los elementos necesarios para que la inteligencia artificial pueda legislarse y emitir una ley funcional que le permita a todos los ciudadanos éticamente y funcionalmente la inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial y la manera en que se regula, algo muy particular que pasó no hace mucho, a ver, estamos en 2023, pero fue justamente a principios de año, que la famosa aplicación ChatGPT o gestionadora de lo que son respuestas que se le solicita o se le requiere mediante una escritura, ¿verdad? Se le escribe algo y te genera esa respuesta. Esto abrió lugar a que habían diferentes cuestiones como que hasta negocios, o sea, personas que ejecutaron negocios, obtuvieron ganancias y una rentabilidad increíble, producto de una herramienta que con solo escribirle una oración de 5, 6, hasta 10, 15 palabras, podía hacer magia y generarte, qué sé yo, nosotros que somos de derecho, hasta una instancia, por decirte así, o un documento, por ejemplo, un artículo académico, este es un espacio académico, lo podemos decir, un paper, un espacio donde tú escribes, redactas un artículo de lo que es la responsabilidad civil, por ejemplo, y te lo redacta, como si fuera un humano, con conocimiento pleno de un jurista graduado de cualquier universidad. Y esto me lleva a mí a considerar algo muy trascendental, que de hecho fue uno de los aspectos que yo hasta ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, se encuentra lo que son derechos de autor, por ejemplo, también datos personales, que son elementos trascendentales, como tú bien has señalado, por ejemplo, el derecho constitucional, que es sobre el cual se amparan los derechos fundamentales. Podemos decir el derecho, por ejemplo, a la información, derecho a la intimidad. Y esto llegó al grado que distintos países prohibieron su uso porque se entendía que había vulneraciones a derechos fundamentales, a derechos humanos, que las leyes de los países protegían y entonces se veían ante una franca vulnerabilidad producto de la utilización de una herramienta de inteligencia artificial. Aquí vemos entonces, ¿será que no estamos preparados para la regulación de la inteligencia artificial o es que la inteligencia artificial no conviene que se regule? ¿Cómo podría verse esta perspectiva? Mira, Roberto, puntualmente en el caso de ChatGPT, que fue el que acabas de mencionar, voy a ponerte en contexto primero para responder la pregunta. La herramienta de ChatGPT, al igual que muchas páginas web y otras herramientas similares, lo asociaría como un frasco, haciendo la perspectiva.
en un frasco donde cualquier persona puede vertir un poco de agua. Puedes tú venir y echar jugo, yo puedo venir y echar refresco, pero cualquier persona puede vertir líquido sobre ese frasco. La mezcla que tú obtengas de todos esos líquidos al servir el líquido que hay en ese frasco es lo que tú vas a degustar y lo que tú vas a recibir. Pero si no sabes lo que contiene el frasco como tal, puedes tener consecuencias, ya sea una indigestión o algún tipo de intoxicación por todas las mezclas que hay entre los líquidos. Lo mismo pasa con ChatGPT. Te explico por qué. No considero que ChatGPT sea una herramienta que vulnere el derecho al acceso a la información o el derecho al uso de datos. Todo lo contrario, está abierta para que cualquier persona incorpore datos a ChatGPT. ¿Cuál es el problema de eso? Que no todo el mundo tiende a ingresar datos que sean verídicos, que sean verificables, que tengan fuentes donde se avale la información que se esté ingresando. Y aquí está la cuestión del asunto. Si tú consultas cualquier información, ya sea de derecho o fuera de este, en ChatGPT, tú tienes que tener una noción de lo que estás consultando. Yo no puedo decir, mira, voy a consultar una información en ChatGPT de propiedad intelectual sin saber que es una patente. O sea, no es sostenible eso, porque en algún momento puede encontrarse una información errónea o no completa y al final el usuario que recibió la información es quien va a quedar mal, es quien va a quedar mal. Por eso, desde mi opinión, yo considero que la persona, el usuario que vaya a utilizar ChatGPT, tiene que tener conocimientos de antemano para definir y filtrar cuáles informaciones está recibiendo verídicamente y cuáles no. Cosa de que hasta la misma herramienta de ChatGPT se complemente con lo que el usuario como tal está ingresando en la aplicación. Entonces, ahí está el reto de la regulación. Cómo las personas, desde la herramienta de ChatGPT, siguiendo en el ejemplo, pueden filtrar esa información porque es una fuente amplia, es una fuente abierta. Todo el mundo puede ingresar lo que quiera. Información falsa, información perjudicial, pero ahí está, que el principio de donde termina mi derecho comienza el tuyo. Yo no puedo imponerte que mi información sea la única verídica. Tú tienes derecho a presentar tu información. Ya que lo hagas sin consultar, ya que lo hagas aportando fuentes, eso es un criterio personal. Eso es ya propio de la persona, valga la redundancia. Pero sí es posible una regulación. Es un reto, estamos ante una tecnología novedosa que al mismo tiempo no lo es, pero sí es posible. Lo único que tenemos que estar bien capacitados, tanto los legisladores como los juristas que estamos destinados a ejercer cualquier área del derecho, para que cuando nos toque recibir una ley de inteligencia artificial, no nos limitemos a criticar, nos ampliemos a construir y a elaborar derecho. Y entonces, para continuar tu línea, normalmente la legislación debe ser acorde a la preparación técnica que tenga la persona que la hace, en este caso, pues el poder del Estado correspondiente. Y de igual forma, abre la sombrilla para todos aquellos vinculados al área. En el caso de los abogados, pues bueno, todo jurista, todo autoridad que se vincula de alguna manera a lo que es el ejercicio a nivel público o privado, ¿verdad? Lo que tiene que ver o vincule el derecho propiamente desde la unidad de ejecución, aplicación o implementación. Entonces, aquí abro también otra parte, retomando la tesis que me dijiste que hiciste sobre lo que es la inteligencia artificial y la responsabilidad civil. Entonces,
algo que quisiera también resaltar aquí, que de hecho vi que publicaste un artículo en un espacio muy importante de la República Dominicana, puedo hacer mención, abogado SDQ, donde hablas de lo que es la técnica de investigación en relación a lo que es la inteligencia artificial y su vinculación con el derecho. Hemos visto varios elementos, como tú has señalado, desde un punto de vista, ¿verdad?, de la capacitación necesaria del legislador, así como también entendimiento propiamente de lo que es la inteligencia artificial como tal y los tipos de responsabilidades individuales de diferentes áreas del derecho, como penal, civil, constitucional, que hemos hablado, que son importantes. Pero aquí me detengo propiamente a lo que es esa técnica de investigación que se puede asumir con la finalidad de elevar, digamos que un contenido que sirva como punto de partida para entender de cómo se puede aplicar, porque una cosa es aplicar la inteligencia artificial a lo que es el derecho y otro es legislarlo. Entonces, ahí quisiera saber tu opinión acerca de cómo estas técnicas de investigación que tú bastante bien describes en tu artículo pueden, digamos que de alguna manera práctica, aportar al debate ya desde una óptica, ok, estamos en un contexto donde la inteligencia artificial es una tendencia a nivel global, pero aquí en República Dominicana, por ejemplo, nos falta aterrizar ese tema. Antes que nada, un saludo a Juan Vizcaíno, el fundador de Abogados CDQ. Lo considero un hermano. Y mira, ¿cuál sería el objetivo de una investigación jurídica enfocada a la inteligencia artificial? Esa es la principal pregunta que desarrollo en mi artículo. Y es simple, es para ponernos en contexto de cuál es la situación con respecto a la inteligencia artificial en cualquier área del derecho. Y a grosso modo, por lo menos desde la óptica de la investigación que tuve la oportunidad de realizar, pude percatarme de que la inteligencia artificial se está desarrollando a paso lento y agigantados al mismo tiempo. Puedo decirlo de esa manera. ¿Por qué? Bueno, tomando puntualmente el ejemplo de la Unión Europea, ellos han estado desarrollando modelos en materia de responsabilidad civil para una legislación especializada en materia de inteligencia artificial, donde, como mencioné anteriormente, se contempla la posibilidad de implementar seguros obligatorios a sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. E igualmente, la lista de esos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, los elementos constitutivos que los conforman, es una gama de posibilidades que la Unión Europea contempla a través de esa propuesta. Lamentablemente, todavía no ha habido jurisprudencia formalmente sobre casos de inteligencia artificial. Sí ha habido casos como tal. Te puedo citar el ejemplo de Tesla con su sistema de conducción automática, donde ha sufrido aparatosos accidentes, lamentablemente, pero la jurisprudencia no ha llegado a tocar esos casos. Lo que sí te puedo afirmar es que conjuntamente con la jurisprudencia se ha estado desarrollando la normativa necesaria para regular la inteligencia artificial en diversos sectores. Y inmediatamente cuando esos sectores estén al menos regulados, no te diría en su totalidad, pero se inicie la regulación de esos sectores, va a empezar los inicios de los criterios jurisprudenciales, que es bastante importante también, y sabes, como yo, que es una de las grandes fuentes del derecho, o la normativa y la jurisprudencia. Te comentaba que con respecto al caso Tesla, ha habido accidentes con relación a su sistema de conducción automática para sus vehículos, pero esos casos no han llegado a los tribunales o por lo menos no han culminado sus procesos. Y ahí está el detalle. La normativa en materia de inteligencia artificial ha estado desarrollándose en diversos sectores, pero hasta que esa normativa no culmine una primera etapa,
donde se pueda afirmar que por lo menos parcialmente la inteligencia artificial está regulada, es difícil que la jurisprudencia sea emanada, porque los tribunales están manejando eso muy delicadamente, ya que, como te he venido afirmando durante todo el encuentro, son tecnologías que han venido para quedarse. Son de tiempos anteriores, se remontan a muchos años atrás, pero tienen un grado de novedad bastante alto. Y ahora es que estamos viendo de primera mano la novedad y el avance que implica la inteligencia artificial. Entonces, como te mencioné antes, las grandes fuentes del derecho, diría que se destacan la doctrina, la jurisprudencia y la normativa. Entonces, si ya tenemos la doctrina, que eso es parte de todos nosotros los abogados que investigamos de una u otra manera la inteligencia artificial, faltaría la normativa, que ya estamos avanzando. Los legisladores de todo el mundo están haciendo un arduo trabajo para regular esos diversos sectores que conforman el derecho y tienen un vínculo con la inteligencia artificial. Y los criterios jurisprudenciales que están a la espera de esa normativa para poder sustentar con fundamentos sólidos esas disposiciones que contienen en las sentencias. Mira, Federico, me has hecho pensar en algo que recuerdo como ahora, en materia de obligaciones. Tú sabes bien, los contratos nominados y los no nominados o innominados. Que son Claro. aquellos siendo, o sea, aquellos innominados, los que no están en la ley, y los nominados, los que sí están en la ley, que el Código Civil regula de alguna manera. Y claro, de igual manera, normativas, leyes que con el pasar de los años se han venido modernizando, adaptando, adecuando a las necesidades sociales, como ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Garantía Mobiliaria, que eso fue una revolución 360 grados en materia de obligaciones. Pero esto lo dejo a un lado y tomo ese razonamiento porque tu tesis fue sobre la responsabilidad civil, pero desde el punto de vista de la responsabilidad civil existe, vamos a decir, un riesgo de exponerse a responder ante algo de materia civil. Pero eso que se origina y que da lugar a esa responsabilidad es de alguna manera una obligación contraída. Es decir, que genero una obligación, un contrato, por poner un ejemplo, y a partir de la elaboración y perfecciones del contrato se da lugar entonces a una responsabilidad, puede ser civil, vaya el ejemplo, y a partir de ahí existir ese riesgo de asumir la responsabilidad en la medida que se desarrolle propiamente el cumplimiento de las obligaciones de dicho contrato. Entonces, me gustaría saber tu perspectiva, por ejemplo, de algún joven o alguna joven dominicana que decida, bueno, yo quiero emprender, por ejemplo, en asuntos de inteligencia artificial, riesgos que pudieran, bueno, claro, no vamos a hablar todo, pero al menos de manera general, desde el punto de vista legal, partiendo de la experiencia que tienen, riesgos que pudieran verse y aspectos a tomar en consideración para fines, por ejemplo, de asumir obligaciones en materia de inteligencia artificial. Bueno, con relación a los riesgos, es importante destacar qué tipo de sistemas de inteligencia artificial estamos hablando. Porque si nos referimos a un sistema de uso cotidiano, podría ser Alexa, Google Home, unidad autónoma, perdón, que funcione con mecanismos de voz e instrucciones, pues es difícil que llegue a representar un riesgo que culmine en un daño. Pero existe la posibilidad, no está cerrada. Ahora bien, dependiendo del grado de riesgo, es ahí donde interviene el compromiso del operador de la inteligencia artificial. Y énfasis en el término operador, que es un aspecto bastante importante que la Unión Europea destaca en su propuesta de
de legislación en materia de inteligencia artificial y responsabilidad civil. Como la mayoría de cosas inanimadas, igualmente destacó el término cosas inanimadas, hay un grado de riesgo para todo. Y es básicamente lo mismo. Cualquier usuario que vaya a operar una inteligencia artificial, dependiendo de su uso y de la forma en que lo ejerza, tendrá que responder y obligarse a resarcir esos daños. Si menciono ya sistemas de alto riesgo, como podría ser un sistema de seguridad de un banco que funcione de manera digital, bueno, podría decirte que ahí la responsabilidad, si se toma la debida diligencia para que ese sistema funcione, recaería sobre el banco. Por eso te he venido mencionando el aspecto del seguro contra esos daños de inteligencia artificial. Pero ahí no solamente se limita esa responsabilidad, interviene también la responsabilidad del productor, donde si el sistema contiene un defecto de fábrica, tendrá que responder por ese daño. Pero es una delgada línea entre la responsabilidad del productor y del operador. Porque si el productor se asegura de lanzar al mercado un sistema de inteligencia artificial totalmente operativo, que no contenga ningún riesgo y el margen de error sea mínimo, pues ahí está asegurando su debida diligencia para responsabilizarse sobre ese sistema. Pero si es el operador quien incurre en no tomar las precauciones adecuadas para operar ese sistema y ponerlo en circulación, ahí es donde inicia su responsabilidad. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, se deben tomar en cuenta esos aspectos, dónde inicia la responsabilidad de uno y dónde culmina la de otro. Es lo que yo considero que debe ser tomado en cuenta principalmente al momento de evaluar ese riesgo que representa cada sistema. Ok, ok, perfecto. Mira, por una cuestión de tiempo tenemos que dejarlo, pero no sin antes agradecerte. Digo, dejarlo hasta aquí, pero no sin antes agradecerte tu disposición, tu tiempo, tu conocimiento. Me nutrí, de verdad aprendí mucho contigo. Y pues bueno, sí me gustaría que des tus redes sociales y también dónde pueden encontrar tu contenido, lo que has venido publicando en relación a lo que es el tema que desarrolla la inteligencia artificial. Por supuesto, en Instagram me pueden encontrar como Federamar, en Twitter como Federamar27, en LinkedIn como Federico Ramírez Arias, y estoy más que a la orden en participar contigo en cualquier espacio. Me siento bastante complacido de poder compartir mis conocimientos en esta materia contigo y con el público que nos escucha, y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, pues muchísimas gracias, Federico. Un placer y pues bueno, decirle a los que han dicho presente en este episodio de Entendiendo el Derecho. Bendiciones. Hasta la próxima.